Hoy en Acompáñame a continuar leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Odenheimer, restaurador. Este testigo ofreció de manera voluntaria su testimonio. No habla francés, por lo que se le interrogó a través de un intérprete. Es originario de Ámsterdam. Pasaba frente a la casa a la hora en que comenzaron los gritos. Duraron varios minutos, tal vez 10. Eran alaridos prolongados y penetrantes que lo llenaron de angustia. El testigo fue uno de los que entraron a la casa. Confirmó la información recabada en todos los puntos, excepto en uno. Aseguraba que la voz chillona era masculina y pertenecía a alguien francés, pero como parecía hablar de manera entrecortada y en un tono de terror mezclado con ira, no pudo entender ninguna de las palabras que profirió. Para él la voz, más que chillona, sonaba áspera. Entretanto, la voz más gruesa no dejaba de repetir «Sacre, diable», y en una sola ocasión gritó «Mon Dieu». Jules Mignaud, banquero, de la firma Mignaud et Fils cita, en la calle de Laragne, es Mignaud padre. Madame L. Spaney poseía algunos bienes. La primavera del 8 años atrás, abrió una cuenta en la institución bancaria del aludido. Solía hacer depósitos con cierta regularidad, siempre sumas pequeñas. Nunca revisó su cuenta hasta 3 días antes de su muerte, cuando acudió en persona a retirar 4.000 francos. La suma se le entregó en oro y se le envió a domicilio con uno de los cajeros del banco. Adolphe Le Bon, cajero del banco Mignaud et Fils, declara que el día en cuestión, alrededor del mediodía, acompañó a Madame L. Spanay a su domicilio con el importe de 4.000 francos repartidos en 2 sacos. Cuando llegaron al lugar, la señorita L. Spanay salió para tomar uno de los sacos. Su madre tomó el otro. Le Bon se despidió con una reverencia y se fue del lugar. La calle es una vía secundaria, por eso a esa hora no había un alma en las cercanías. William Byrd, sastre, declara que él fue uno de los que ingresaron al domicilio. De nacionalidad inglesa, ha vivido en París por 2 años. Iba entre los primeros que subieron por las escaleras. También oyó las voces que reñían. La voz gruesa era de un francés, aunque alcanzó a escuchar varias palabras. Ya no recuerda bien cuáles fueron, pero las que oyó claramente fueron «Sacre» y «Mon Dieu». En cierto momento hubo ruidos como de pelea, como si varias personas forcejearan en el suelo. El volumen de la voz aguda era muy elevado, mucho más que el de la otra voz. Estaba seguro de que quien gritaba no era inglés. Le pareció más bien se trataría de alguien alemán. Aunque él mismo no entiende el alemán, la voz pudo ser también de una mujer. 4 de los testigos anteriores, al ser llamados para confirmar lo dicho hasta aquí, declararon que al llegar a la puerta de la estancia, donde fue hallado el cuerpo de Mademoiselle L., se encontraba cerrada por dentro. Para entonces todo estaba en silencio. Ya no había gritos ni ningún otro ruido. Cuando forzaron la puerta, no había nadie en el interior. Las ventanas, tanto del cuarto que daba a la calle como el que daba a la parte posterior de la casa, estaban cerradas firmemente por dentro. La puerta que separa ambos cuartos estaba cerrada, pero no tenía echada la llave. La puerta que comunica el cuarto del frente con el pasillo también estaba cerrada, pero en esta sí estaba echada la llave. Al final del pasillo de ese mismo piso hay una pequeña habitación cuya puerta estaba entornada. El lugar estaba atestado de camas, cajas y multitud de otros trebejos. Cada uno de esos objetos fue examinado a fondo. No quedó un centímetro en toda la mansión sin investigar con todo cuidado. Cada chimenea fue inspeccionada de arriba abajo con cepillos. La mansión de 4 pisos estaba rematada por un conjunto de buhardillas o mansardas. La trampilla que daba hacia el tejado estaba fijada solamente con clavos, y no parecía haberse abierto en años. Los testigos diferían en cuanto al tiempo que transcurrió desde que oyeron las voces riñendo y el momento en que forzaron la puerta de la habitación. Según unos fueron apenas 3 minutos, para otros fueron hasta 5. Abrir esta puerta les costó mucho trabajo. Alfonso García, empleado de funeraria, declara ser residente de la calle Morgue. Es nativo de España. Estaba en la cuadrilla que entró en la casa, pero no subió las escaleras. Como es una persona impresionable, temía las consecuencias de agitarse en exceso. Oyó las voces cuando peleaban. Para él, la voz gruesa era de un francés, pero no pudo distinguir qué decía. La voz chillona era de un inglés, de eso estaba seguro por la entonación, porque García no habla esa lengua. Alberto Montani, confitero, declara haber estado entre los primeros que subieron por las escaleras. Oyó las voces en cuestión. La voz gruesa pertenecía a un francés. Alcanzó a entender algunas palabras. Parecía responder a alguien. No pudo entender lo que gritaba el de la voz chillona. Las palabras salían de manera rápida y discordante. Cree que esa voz era de un ruso. En lo demás confirma el testimonio general. Es italiano. Jamás ha conversado con un nativo de Rusia.
Al ser cuestionados por segunda vez, varios testigos señalaron que las chimeneas de cada una de las habitaciones en el cuarto piso eran demasiado angostas como para que una persona pasara por ellas. En cuanto a los cepillos mencionados, se refieren al tipo de cepillos cilíndricos que utilizan los desollinadores. Estos cepillos se introdujeron de arriba abajo por el tiro de cada chimenea de la casa. No existe pasaje alguno por el que alguien hubiera podido descender mientras los hombres subían por las escaleras. El cuerpo de Mademoiselle Spaney había sido incrustado de tal manera dentro de la chimenea que se requirió la fuerza de 4 o 5 hombres para destrabarla de ahí. Paul Dumas, médico, declara que al amanecer fue llamado para que examinara los cadáveres. Ambas mujeres habían sido depositadas en la arpillera de la cama en la habitación donde se encontró el cuerpo de Mademoiselle. El cuerpo de la joven era el que presentaba mayor número de golpes y excoriaciones, lo que se explicaba por habérsele encontrado remetida dentro del tiro de la chimenea. El cuello estaba terriblemente magullado. Presentaba profundos rasguños bajo el mentón, además de manchas lívidas que evidenciaban las formas de dedos. El rostro estaba amoratado, hasta un grado espantable, y los ojos salidos de sus cuencas. Se había mordido parcialmente la lengua. En la boca del estómago se dibujaba una mancha oscura que hacía imaginar que alguien presionó con fuerza ese lugar con la rodilla. En opinión del facultativo, Mademoiselle L. Spaney había sido estrangulada hasta la muerte por una o varias personas. El cuerpo de la madre también había sido maltratado de manera horrenda. Cada hueso de la pierna y del brazo derechos estaba roto en mayor o menor medida. La tibia izquierda, lo mismo que cada costilla de su costado izquierdo, habían sido reducidas a astillas. El cuerpo entero mostraba horribles magulladuras y una palidez insoportable. Era imposible imaginar cómo se le habían infligido tantas heridas. Tales resultados podrían haber sido producidos con cualquier herramienta contundente, como un mazo de madera, una barra de hierro lo suficientemente pesada, una silla, cualquier objeto de esta naturaleza, siempre que lo hubiera esgrimido un hombre con una fuerza extrema. Ninguna mujer hubiera sido capaz de usar armas como estas y golpear con tanta fuerza. Cuando los testigos vieron el cuerpo de la mujer mayor, la cabeza no solo había sido separada casi por completo del cuerpo, las facciones eran irreconocibles. Era evidente que le habían cortado el cuello con un instrumento muy afilado, quizá una navaja. Alexandre Etienne, cirujano, fue convocado junto con el señor Dumas para examinar los cuerpos. Confirmó tanto el testimonio como las opiniones de Dumas.